caliente, caliente, aunque me diga, a menos que esté en Cancún. En Cancún sí, para que vea, 32 grados en diciembre. ¿Mm? Y llueve así como de carro en el periférico. Así cuando usted está viendo los coches en el periférico, está. ¡Shing! ¡Shing! Así llueve en Cancún. Es más, llueve tibio. O sea, ni siquiera llueve fresco, no, llueve tibio en Cancún. Entonces, pues la verdad, y duran 3 minutos. Cae el aguacero, pero cae 3 minutos. Entonces, pues, pero no le creo que haga calor ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok, ya son 33. Yo supongo que ya habrá algunos que ya no van a entrar. Así que ya está grabando. Vamos a compartir again. Y vamos a terminar con esto. ¿Otra vez no han salido? Ah, sí, ya salieron. Ok. Bueno, aquí los tengo a un lado. Los voy a pasar para acá. Si sienten algo raro, no es mi culpa. Ahí está. Ok, muy bien. Hablamos de los pabellones de conveniencia. Los pabellones de conveniencia son banderas de países que no se acogen necesariamente a una gran regulación. Muchos me decían en la clase pasada, entonces debemos de entender que los pabellones de conveniencia son porque los estados no tienen muchos requerimientos legales. Pues la respuesta es sí. Es decir, no tienen grandes legislaciones laborales. Es más, algunos, los armadores no pagan impuestos, que es algo muy normal. O sea, tú sí tienes una actividad productiva, tienes que pagar impuestos. En estos países no. Y entonces, ¿cómo es que pueden darse los pabellones de conveniencia? Pues simplemente van a las oficinas o los consulados de esos países, pagan los derechos y ni siquiera tienen que llevar al barco al país. En el puerto donde estén, bajan la bandera y ponen la bandera del pabellón de conveniencia. Entonces, esto ocasiona una gran capacidad de explotación por parte de los armadores que utilizan el pabellón de conveniencia. Y si ustedes se dan cuenta, pues muchos de estos países que son los pabellones de conveniencia más importantes, que se llaman pabellones de conveniencia tradicionales, pues tienen una gran ventaja con otros países, que es que no requieren tanta formalidad y no son países que se caractericen por ser países marítimos por excelencia. Por ejemplo, el país que más tonelaje tiene registrado en el mundo se llama Panamá. Díganme ustedes si Panamá tiene la capacidad de tener muchos barcos. Pues no, es un país tan subdesarrollado como México y sin embargo, actualmente es el primer lugar del mundo en tonelaje, precisamente porque los armadores usan los pabellones de conveniencia. El segundo lugar se llama Liberia, es un país africano, no tiene una historia muy larga, viene desde los años 50, está formado por esclavos que salieron de Estados Unidos para formar ese país africano. Mucha población negra de Estados Unidos, pero tiene cerca de 30 años en guerra civil. Y ante esas circunstancias yo les diría, ¿a poco creen que de verdad tiene tradición marítima? Pues no. Monrovia no es Liberia no es un país que tenga una gran tradición marítima. Pero hay otros países que también usan pabellón de conveniencia. Durante muchísimo tiempo Honduras ha sido pabellón de conveniencia y digan ustedes si Honduras está mejor que México para tener barcos. Y Costa Rica, que Costa Rica lo dejó de hacer ya desde hace unos ayeres, pero Costa Rica también tendrá pabellón de conveniencia. Esos son los pabellones de conveniencia tradicionales. Hoy todavía podemos hablar de Chipre, podemos hablar de Malta, podemos hablar de otros países que también están en esta práctica. ¿Qué sucede con ellos? Pues simplemente no tienen leyes muy estrictas y por lo tanto, pues explotar los barcos ahí, pues es muchísimo más barato que explotarlos en un país con una legislación, digamos, fuerte. En ese caso, tenemos esos países tradicionales. Los países marítimos entonces dijeron, vamos a tener que hacer una maniobra para que si bien es cierto, no los mande yo a pabellón de conveniencia,
pues sí pueda yo de alguna manera tener una ganancia. Y entonces crearon los países, los registros costa afuera. ¿Qué son los registros costa afuera? Son registros de buques de algunos países que se manejan de manera independiente a los del país y se generan principalmente en islas que están en la zona de influencia de estos países. Por ejemplo, Gran Bretaña estableció registros en las islas de Man, Jersey y Guernsey. Estas tres islas, pues las de Jersey, pues es una industria completamente lanera. Pues por eso dicen que lo dicen los españoles, hombre, que a Steven le falta el Jersey. O sea, ese tipo de situaciones. Es Jersey, es el suéter y se hace con lana. Esa es la razón por la cual Jersey se conoce por su producción lanera. Pero, pues ahí puso su registro Gran Bretaña. Este, la isla de Heligoland también es parte de Suecia y por parte también de un registro costa afuera. Y por ejemplo, los españoles crearon en las Islas Canarias, que si ustedes ubican las Canarias están muy abajo de España, está Almería y después están las Islas Canarias ya casi están cerca de África y ahí establecieron su registro costa afuera, que después lo transformaron en un sistema completamente nuevo. Pero esos son los registros costa afuera. También utilizaron las colonias, principalmente las colonias o sea, territorios que estaban bajo la supervisión por parte de las potencias. Y por ejemplo, la que tuvo más resonancia fue Hong Kong. Hong Kong era una colonia inglesa que fue devuelta en 97 a la soberanía china. Por lo tanto, durante todo el tiempo que estuvo Hong Kong como colonia, pues entonces lo metieron como registro libre por parte de los ingleses. Y así podemos hablar, por ejemplo, de las Islas Británicas, Vírgenes Británicas, de las Islas Bermudas, algunas otras zonas de influencia como la Guyana, que están manejadas como registros libres por parte de los países marítimamente desarrollados. Y por otra parte, después dijeron los países, pues ¿para qué nos andamos con tonterías? ¿Por qué no armamos nosotros nuestros propios sistemas de pabellón de conveniencia? Y entonces lo que hicieron fue, Noruega hizo su propio sistema de navegación o de registro libre que se llamó Norwegian International Shipping Register y que se traducía como NIS. Y después del NIS se nació el DIS, que era el Danish International Shipping Register, el HIS, Japanese International Shipping Register, y hasta España, tomando la idea de las Canarias, hizo el Spanish International Shipping Register. ¿Cuál es la idea de estos registros libres de España, de Dinamarca, de Noruega? Pues simplemente ellos te están ofreciendo el servicio de que tú puedas registrar los barcos en sus pabellones y van a ser más liberales que los países de libre registro tradicionales. Es decir, lo único que te van a ofrecer son todos los servicios marítimos que ellos tienen y que vaya que los tienen porque ellos sí se han dedicado al mar durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, Noruega tiene una gran cantidad de servicios de cónsules y servicios diplomáticos, entonces eso se los ofrecen a los armadores. O por ejemplo, España, pues tiene una gran tradición en cuanto a los astilleros, entonces lo que hacen es decirte, pues sabes qué, tú traes el barco, aquí lo arreglamos, aquí te damos protección, aquí tienes barcos, tienes seguros, tienes bancos, tienes todo lo necesario para explotar el barco y no te va a salir más caro que lo que pagas tú en Panamá o en Liberia. Entonces, es ahí cuando ya los países marítimos entraron al juego de libre registro y técnicamente se manejó una visión, digamos, más de negocio. Pero, pues son exactamente las mismas cosas. ¿Cuáles son los peligros que se tienen con los pabellones de conveniencia? Bueno, de lo que se estudió, uno, no hay seguridad social, los trabajadores tienen condiciones de trabajo muy malas. Nosotros sabemos que en México se tienen que pagar salarios mínimos y técnicamente las personas que trabajan en esos barcos pues terminan siendo que les terminen pagando $1 al día, que $1 al día es un sueldo de miseria, aunque sea $1. O por ejemplo, no
tienen ninguna regulación en cuanto a contaminación, no tienen ninguna regulación respecto a las condiciones de los barcos. Yo se los pongo en este sentido. Un barco tiene 20 años de vida útil. Un barco después de 20 años ya es una carcacha. Pero muchos armadores lo que hacen es registrar en libre registro barcos que nada más con que estén buenos para flotar, funcionen, y entonces tenemos que la flota, muchas de esas toneladas que tienen registradas los países de libre registro, son verdaderas carcachas marinas, y obviamente con el peligro de que puedan tener un accidente mucho mayor. Eso es solamente una parte del iceberg, porque el iceberg está compuesto con muchas capas de hielo. Otra cuestión bien importante es que si estas carcachas están medio funcionales, pues pueden tener accidentes. ¿Y qué pasa con los accidentes? Para que se den ustedes una idea, un barco que derrama solamente el combustóleo que tiene para sus propias máquinas, crea una mancha de más de 3 kilómetros en el mar. 3 kilómetros es la mancha de aceite que se genera con solamente el combustóleo que tienen los barcos para sus máquinas. Ahora imagínense ustedes que derramen toda la carga, que ahorita los barcos más pequeños son de 160 o 180,000 toneladas de crudo. La contaminación es impresionante. Cuando cuando se derramó el Exxon Valdez, las consecuencias es que en esa zona donde se derramó el Exxon Valdez iba a tener que tardarse cerca de 60 años para volver a tener una calidad de vida similar a antes de que se derramara el Exxon Valdez. Y apenas vamos en los 40 años, aunque parece ser que ya no hay restos del accidente, pues déjenme decirle, todavía hay capas de hielo que tienen rastros del petróleo que derramó el Exxon Valdez. Y el Exxon Valdez era pabellón de conveniencia. O sea, también eso es una situación muy lamentable. Todos los grandes derrames que ha habido en el océano, casi todos los grandes derrames han sido de pabellones de conveniencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es necesario someterlos a un régimen de control. Sin embargo, pues parece ser que los países ricos o los países marítimamente desarrollados, pues los prefieren porque así pueden seguir explotando y sacarle dinero al negocio marítimo. Pero bueno, esas son visiones que se tienen ahí. Yo hice mi tesis sobre esto. La pueden ustedes consultar en, en la biblioteca de la FES, y hablamos de todos estos aspectos. A mí me costó un año de investigación y tuvimos estadísticas sobre cómo eran los accidentes en estos buques de pabellón de conveniencia, y se van a sorprender un poquito cuando lean toda la información. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. La función de policía en alta mar la van a hacer los buques de guerra de cualquier estado. Los buques de guerra tienen un régimen muy especial, principalmente porque, si bien es cierto, ellos hacen la función de policía, tienen ciertos derechos delimitados, y lo vamos a explicar con dos figuras, el derecho de visita y la hot pursuit, o persecución continua, que dicho literalmente se traduciría en persecución en caliente. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, primero, si yo encuentro un barco que por alguna razón va a hacer, o tengo razones para creer que está cometiendo un acto ilícito, ahorita vamos a entrar en eso, pues yo primero que le digo es: detente ahí, y el barco se tiene que detener. En primera, yo soy un buque de guerra, voy armado. Y en segunda, aunque ustedes no lo quieran creer, y aunque los barcos sean muy grandes, técnicamente yo con mi guardacostas puedo alcanzar el barco que ustedes quieran en alta mar. ¿Por qué? Pues soy más ligero, soy más rápido y aparte tengo armas. Entonces, esas son las condiciones bajo las cuales un barco pues difícilmente podría escaparse de un guardacostas. Pero bueno, le digo, detente ahí, se detiene, mando un oficial a que suba al barco, y entonces tienen que hacer una revisión.
Obviamente, haciendo la revisión, si encuentra alguna de las causas por las cuales se puede apresar un barco, entonces yo lo arresto y me lo llevo a la costa de mi país porque va a ser presa y vamos a declararla si es buena o mala la presa. Eso es un derecho de visita. Obvio, si yo le digo, pare ahí y el barco le pone a las máquinas todo lo que da, se está queriendo ir a la fuga. Ahí entra la hot pursuit. Aquí en la hot pursuit, obviamente, lo empiezo a perseguir y a menos que entre al mar territorial de otro país, a menos que entre ahí, porque yo ya no puedo seguir la persecución ahí, tendría que tener muy buena suerte para que yo no lo pesque antes, pero a menos que entre al mar territorial de otro país, tengo que dejar de perseguir, pero si yo lo pesco antes de que entre al mar territorial, lo arresto sin decir más, porque como dice el dicho, quien nada debe, nada teme, pero si algo debes y te vas, pues yo te agarro y te persigo y te apreso. Y una vez apresado, se tiene que declarar si es buena la presa de mar o no. Y esto implica que tiene que haber un procedimiento judicial. Primera situación, si no es legal el apresamiento, si no es legal, lo que va a proceder es que el Estado que detuvo tiene que pagarle al armador todo el tiempo que el barco estuvo parado. Y si fueron más de 6 meses, pues le tiene que pagar 6 meses de explotación marítima. Obviamente es una cantidad ya apreciable. Por eso sí tiene que haber motivos suficientes para arrestarlo. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de apresamiento en alta mar? Aquí las tenemos. Navegar sin nacionalidad, navegar con doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque navegar sin nacionalidad o navegar con doble nacionalidad es como navegar sin nacionalidad. Ahorita lo explico. Un barco pirata, ¿cuál es su bandera? La de las calaveras. Bueno, ¿esa es bandera de algún país? No. Ellos las creaban. Ellos decían, ahora me voy a poner la calavera. Había uno que tenía un dragón, había uno que tenía un jabalí rojo. O sea, esas no son banderas de ningún país. Si No tú, iban identificados, ¿no? ¿eh? Que Ese, realmente no iban identificados. no, por eso se dice que un barco sin nacionalidad técnicamente no tiene nacionalidad y por lo tanto se asimila a un buque pirata. Ahora, doble nacionalidad, tienes dos nacionalidades, pues entonces dice la regla, si tiene un barco doble nacionalidad no puede acogerse a ninguna de ellas. Por lo tanto, si no puede acogerse a ninguna de ellas, es un buque sin nacionalidad y por lo tanto, un buque pirata. ¿Cómo la ven? Esas son reglas de derecho internacional. Ahora bien, navegar sin nacionalidad, piratería. Navegar con doble nacionalidad, piratería. Tráfico de esclavos. Si te pesco traficando esclavos, que aquí traficar esclavos ya no es tanto, pero si yo te encuentro con personas, es tráfico de personas, se asimila. Si yo te encuentro con mujeres, lo que se conoce como la trata de blancas, pues también se asimila a tráfico de esclavos. Porque generalmente si trafican con mujeres, no van a ser para ponerlas a despachar en una oficina contable, ¿verdad? Más bien contable dance. O sea, van a ir de prostitutas, ¿no? Entonces, técnicamente, esa es la forma en que se puede asimilar y eso está prohibido. Obviamente, el acto de piratería, que vamos a entrar al estudio de la piratería de una manera más completa, el tráfico de enervantes y psicotrópicos y la transmisión clandestina de señales de radio y televisión, que eso es posible en en algunos barcos. Yo les comentaba en el anterior que desde aguas internacionales, cuando estaba el régimen de Fidel Castro en Cuba, había un barco que transmitía señales de una famosa Radio Martí, pero era una tendencia anticastrista. Y desgraciadamente ellos
todavía ni siquiera llegaban aguas internacionales, aguas de alta mar, sino que estaban transmitiendo desde las aguas territoriales de los Estados Unidos. Yo les comento muchas veces que de Florida, desde la punta de la Florida, cuando hay un día claro, se puede ver Cuba. Por eso era muy importante que se acabara el régimen castrista en Cuba, porque es prácticamente estarle mostrando a los Estados Unidos su fracaso diplomático, porque el país más comunista del mundo, pues estaba prácticamente en las narices de los Estados Unidos. Entonces, Radio Martí era una señal de radio que se transmitía en aguas internacionales, pero territoriales de los Estados Unidos, y los dirigían hacia Cuba, y en Cuba se captaba perfectamente. Bueno, pues también desde alta mar se puede dar una señal clandestina de radio-televisión que puede bloquear o puede darse o puede influir en la actitud de las personas. Por eso se entiende que está prohibido. Muy bien, pues estas son las condiciones. Si el barco cumple esas condiciones y le estoy haciendo derecho de visita, lo voy a apresar, sin ningún problema. Si no, si se echa a andar, pues entonces quiere decir que debe de tener algunas de estas características, porque pues si no las tenías, ¿para qué te echas a correr, no? Y entonces, pues lo voy a tener que apresar. La sanción, en caso de hacer un arresto ilegal, pues como ya lo dije, es que se tienen que pagar indemnizaciones por todo el tiempo que se haya manejado el barco, por que haya estado detenido el barco, y con eso se va a tener que cumplir con las condiciones que establece el convenio para declarar si un barco debe ser buena presa o no. ¿Ok? Muy bien. Como aquí me quedé con el otro grupo, nos quedamos con el estudio de la piratería, el estudio particular de la piratería para la clase que entra. El viernes, yo creo que terminamos el viernes, y entonces el cuestionario 9 va a ser para el día lunes. Yo nada más espero confirmarlo el viernes, que de veras ya vamos a acabar y que nos dé tiempo, y ya para ustedes entregar el lunes y terminamos esta unidad que es la más larga. Ya las otras yo creo que las vamos a terminar con muchísimo más rapidez, y por eso tengo la certeza de que a lo mejor sí terminamos el curso, o cuando más nos quedamos a una o dos unidades de terminar, pero no creo que nos vayamos a llevar más tiempo, y estamos prácticamente la primera semana del 2 al 6 de febrero, ya es la primera vuelta. La segunda vuelta es la siguiente semana, que estamos hablando que sería, espérenme tantito, este calendario que no se despliega. Ok. Del 2 al 5 es la primera vuelta. Del 8 al 12 es la segunda vuelta. La verdad es que no sé cómo va a estar la movida aquí, porque son 4 días. Yo supongo que van a tener en algún momento 2 exámenes al mismo día, yo creo, pero todavía no les puedo asegurar. Y como van a ser en línea, a lo mejor por eso estaban diciendo que del 2 al 6 en sábado, pero pues bueno, ahí sí ya no puedo hacer nada, es lo que me mandaron hoy. Y la otra semana de exámenes sería del 8 al 12, y ya se acabó el semestre. Eso es la situación con con las fechas. Por eso, ya terminando la 9, me queda la 10, la 11, la 12 y la 13. La 13 es quizá más larga, pero esa la hacemos rápido, pero la 10, la 11 y la 12 son muy cortitas, así que cuando mucho a lo mejor con una sesión quedan esas, y ya podemos seguirle avanzando al curso. Entonces, pues ya estaríamos hablando de una rápida conclusión sin mayor problema. A ver, señores, pues ya para terminar y en estos 12 minutos que quedan, preguntas. De aquí ya tengo la primera, déjenme poner el chat. Y dice Edgar Reza Martínez: ¿una isla artificial autosustentable en alta mar podría solicitar algún tipo de reconocimiento como Estado independiente?
Ya sé por dónde va. Por ahí hay una persona que vive, una familia que vive en una plataforma y que están alegando derechos de soberanía. A ver, yo no creo que eso sea procedente, aunque tengan bandera y aunque ellos quieran autodeterminarse. Una isla artificial jamás podrá ser un territorio. O sea, definitivamente, eso es una de las eh, para no ponerlo feo, excentricidades que tienen ciertas personas. Yo les voy a comentar, realmente una plataforma, hay algunas zonas, algunas instalaciones de estudios oceanográficos que están puestas en alta mar y que necesariamente necesitan el permiso de la OMI, necesitan tener un sentido, necesitan tener una función y necesitan registrarse ante la OMI para que aparezcan en las cartas de navegación. Pero tanto como decir que van a poder tener una soberanía, no, no lo creo. Es una excentricidad y podrán decir y hacer lo que gusten, pero una plataforma, y más si estás en aguas territoriales, no puede ser un estado independiente. Una plataforma de explotación petrolera se aplica generalmente en aguas territoriales porque es para explotar petróleo. No puede estar flotando en alta mar, no hay una isla artificial que esté flotando en alta mar y que diga que va a ser independiente. Eso nada más es como una buena historia de una película o como la terminal o como alguna otra cuestión así, pero no es algo factible. ¿Ok, Reza? Así que no se me deje influenciar por noticias amarillistas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? La isla artificial generalmente va autorizada por la OMI y técnicamente tiene que aparecer en cartas de navegación, porque imagínense los barcos que están acostumbrados a pasar por esos lugares, pues imagínense que de pronto dicen, Chihuahua, esta isla no estaba ayer y ¡pum! Chocan. Pues sí, los barcos chocan y chocan muy frecuentemente. En el mar no puedes poner frenos. ¡Ay, voy a frenar! Pues no, el agua te lleva. Y entonces, si ya lo tienes cerca, pues irremediablemente chocas. Hay abordajes en alta mar. Eso es algo que normalmente sucede. A ver, curiosos, ¿a poco ya? Suárez no va a preguntar. No tuve dudas, profe. No tuvo dudas, válgame. No, pues ya está cambiando el paradigma. No, hombre, no, 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 no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo explicar lo de la ley del pabellón? No, es que yo otra vez lo explico. En primera, los barcos se rigen por la ley del país cuyo pabellón portan. Dicho de otra manera, como no hay régimen político, no hay régimen jurídico en alta mar, los barcos se rigen conforme a la ley del pabellón que portan. Si es español, el pabellón, la ley de España. Si es japonés, la ley de Japón. Si es mexicano, la ley mexicana. Y ahí se tendría que aplicar, por ejemplo, en cuestiones laborales, la Ley Federal del Trabajo. En cuestiones, digamos, de nacimiento de niños, el Código Civil Federal. Si es relacionado con un homicidio, el Código Penal. ¿Sí? Entonces, realmente la ley de pabellón nada más es para que los actos que se lleven a cabo en una zona donde no hay jurisdicción se puedan estar sujetos a un régimen jurídico. Decir que los barcos son territorio, esa es una barra basada. ¿Son ámbitos de aplicación de la ley? Sí. ¿Territorio? No. Porque imagínense nada más en un derecho de visita, si fueran territorio, como es un militar el que va a subirse al barco, pues es automáticamente acto de guerra. ¿Y qué cree? Pues no, no es acto de guerra. Simplemente es una figura determinada y regulada por el derecho internacional. Y tiene sus consecuencias. O sea, decir que eso es algo normal, no, no, no es normal. Entonces, pues es precisamente por eso que rige la ley del pabellón. Ahora, la ley del pabellón se regula internacionalmente en el hecho de que haya una ley que regule el otorgamiento de la nacionalidad al buque y dos, la relación auténtica, es decir, que el Estado no se haga tonto, vaya y se aplique en ese Estado, que no lo deje en
en la anarquía, que se le apliquen las normas mexicanas. ¿Ok? ¿Ya lo entendió, Alan? Ok, perfecto. Dice Ashley Suárez, ay Ashley, para esa pregunta, ¿en qué consiste la libertad de sobrevuelo? Pues que los aviones pueden sobrevolar el mar sin ningún problema. No es como cuando entra al espacio aéreo de un estado en donde sí tiene que avisar de dónde viene y hacia dónde va. Y tiene que estar en una altura y tiene que estar monitoreado constantemente por el estado. En alta mar no. Por eso cuando llegue usted, vamos a pensar, a un vuelo interoceánico, va usted a ir a España, pues sale del aeropuerto de la Ciudad de México, va a tener control por parte de México en algún momento, y entonces, si llega a salir aguas internacionales, ¡pum! Catapum, pum, pum, ya no hay ninguna regulación. Nada más le dicen adquiera vuelo de crucero y es una altura en la cual se supone que no hay otro avión que vaya para esa zona. Y la situación entonces estará en que si va a pasar por el espacio aéreo de otro país, tiene que informar, oiga, avión de Mexicana, vengo de México, cruzo el océano Atlántico rumbo a España, estoy atravesando por el espacio aéreo de Cuba, me puede dar distancia para sobrevolar, y ellos le dirán, manténgase a tantos pies, ok, me elevo tantos pies y ahí sigo. Muy bien, Cuba, dejo su espacio aéreo. Le agradezco mucho. Sí, muy bien, mantenga vuelo de crucero y otra vez al vuelo de crucero. Y ya cuando vaya a llegar, vamos a pensar a Portugal, va a tener que avisar. Y si ya cuando ya llegando a España, pues va a tener que avisar que va a llegar y va a aterrizar. Pero eso es sobrevuelo, no es ninguna otra cosa tan difícil. Castro Venegas, ¿puede explicar lo de la relación auténtica? Que el Estado supervise todos los aspectos del barco desde el punto de vista laboral, de derecho civil, de derecho penal, de protección, todo eso. Eso es a lo que se refiere. No como los pabellones de conveniencia que te dan la bandera y que les vale gorro cómo lo trates, ¿eh? Ellos no tienen ninguna regulación. Por eso se dice que en los pabellones de conveniencia no hay relación auténtica. México sí tiene que estar al pendiente de los barcos que tiene. Y por lo tanto, si hay un problema en el barco, México lo tiene que resolver. ¿Se acuerda de las funciones consulares que dijimos que había la ayuda en los barcos y en las embarcaciones? Bueno, pues esa es una razón por la cual México sí aplica relación auténtica a los barcos que tienen su nacionalidad. Eso es a lo que se refiere la relación auténtica. Dice Partida, y si los tripulantes son de distinto país, ¿también se adhieren al país del cual el barco porta bandera? Sí. Lo que teníamos en México, que desgraciadamente Carlos Salinas, con su afán de volverse prácticamente yanqui, lo hizo una barrabasada terrible, fue cambiar la ley de navegación, que bueno, salió con Cedillo, pero él fue uno de los principales porque México te exigía que la propiedad de los barcos fueran de nacionales, o sea, mexicanos, y que el 100% de la tripulación fuera nacional. ¿Por qué? Pues porque la Constitución dice que solamente van a ser mexicanos por nacimiento los que trabajen en barcos. Pero cuando llegó Salinas de Gortari le valió gorro todo eso y empezó a hacer una ley de inversión extranjera que permitía que la propiedad de los barcos fuera inclusive el 100% de capital extranjero. Y después también se manejó la idea de que los barcos tenían que ser 100% de tripulación nacional y sometidos a la Ley Federal del Trabajo, y los armadores mexicanos dijeron, no, no me conviene, y lo que hicieron los armadores mexicanos fueron llevarlos a los pabellones de conveniencia, de tal manera que, por ejemplo, ahí puede haber hondureños, guatemaltecos, mexicanos, pues el que quiera trabajar y quiera ganar lo que pagan ahí. Pero ese es un grave problema y por lo tanto a los hondureños y los panameños se rigen por la ley mexicana. Ahí sí no hay vuelta de hoja.
Dice, de igual manera sobre la ley nacional, por fin. ¿Lo puede explicar, no? Pues simplemente la ley nacional, que exista una legislación que el Estado imponga para otorgar la nacionalidad. Como ya lo decíamos nosotros, aquí en México antes era 100% de propiedad mexicana y el 100% de tripulación mexicana. Esas situaciones ya se han modificado, pero en México la ley que otorga la nacionalidad, que dice cómo tienes que otorgarle la nacionalidad al barco, es la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Y esa Ley de Navegación y Comercio Marítimos existe y es vigente. Por lo tanto, cumplimos con los dos ordenamientos, con el principio de ley nacional y con la relación auténtica. ¿Ok? Entonces, no sé si les contesté a todos o quedan pendientes. Ya me queda menos de un minuto. Terminamos el viernes ya terminamos este tema y nos vamos a otras cosas distintas, muy cortitas, y ya nada más esperando a que el derecho de guerra nos dé tiempo de verlo. ¿Ok? Muy bien. Les recuerdo que se corta aquí el segundo parcial. Ya si lo terminamos el viernes, ya se terminó el segundo parcial. Nada más les doy fecha de entrega de trabajos y ya nos preparamos para el examen. ¿Ok? Muy bien, señores. Pues entonces, pásenla bonito. Nos vemos el viernes. Bye, bye. Chao, chao. Ya me fui. Gracias, profe, igualmente. Vale. Gracias. De nada. Gracias, profe, que tenga buena noche. Hasta luego.